Muy buenas noches. Vamos a esperar que se vayan conectando todos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Lo que están escuchando es una de las canciones de la película Red. Y estamos a tono con el animal de poder. El animal. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bienvenidos a este vivo. Por supuesto que va a quedar grabado. Muy bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un lindo trabajo hoy, nada más y nada menos que con la línea matrilínea, que es lo que nos invita esta película de Disney Red, que nos han pedido todos que hiciéramos un vivo sobre esta película, así que bueno, que lo disfruten. Les recomendamos con Andrea, que ahora en un ratito ya le voy a dar la entrada a Andrea Cadar, que busquen algún papel, ¿sí? Algún anotador y vayan anotando, ¿no? Porque vamos a ir pasando por la película y haciendo, ¿no? Este trabajo, esta labor sistémica de poder mirar nuestras líneas de vida, lo que pasó en el sistema familiar, ¿no? ¿Qué pasó con la abuela materna? Con la mamá. Bueno, ya vamos a ir dando impresiones. Muy buenas tardes a todos. Vamos a saludar también a todos los que nos ven después. Ustedes saben que con Andrea ya fuimos compartiendo ya algunas películas que están todas ahí en el canal de YouTube, que también están en el IGTV, así que bueno, pueden ir recorriendo, ir viendo las películas, ¿no? Hemos creado un espacio muy interesante de autoconocimiento, y bueno, y de movimiento de campo también. Bueno, ahí van entrando todos. Bueno, desde el lugar donde nos estén viendo les mandamos un beso muy muy grande. Bueno, nos disponemos a entrar en labor. Bueno, vamos a estar analizando la película Red de Disney. A mí me hubiera encantado verla con algún niño, con algún hijo, porque bueno, tiene como tiene mucho para compartir, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes con esta película. Bueno, bienvenidos a todos, váyanse sumando, que voy a ir buscando a la Andrea, ahí está la doctora Cadar, ya está, ahí la voy a buscar a Andrea. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo te acompaño con el green al red. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, queremos decirles a la gente que vamos a sacar ahora los comentarios. Ustedes saben que nosotros nos propusimos con Andrea aprovechar esta película para hacer un movimiento de campo, para mover, no, o sea, no vamos a hacer un vivo para decirnos cosas lindas que siempre nos decimos, sino para aprovechar esta película y entrar de lleno a todo lo que nos invita esta película, que es un montón, y que, bueno, Disney, ¿no es cierto, Andrea? Ha hecho una apuesta fuerte en el tema, en todo lo que vamos a abordar, porque es la primera película que Disney invierte, ¿no? En un tema femenino. Así que, bueno,
yo voy a sacar ahora los comentarios, ¿sí? Así, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a trabajar con Andrea y al final vamos a abrir los comentarios y les pedimos en eso sí, si pueden, porque bueno, vayan anotando, por eso les decía hoy en la tarde, tengan un blog, ¿no? un anotador y vayan anotando las impresiones que les va pasando por el cuerpo, ¿no? No viendo la película, sino con todo el análisis que vamos a hacer ahora, que nos comprometimos ambas a entrar ahí y arrojarnos bueno, en una etapa de la vida fuerte, muy importante, y que yo no sé qué opinás, Andrea, pero que se le da tratamiento, pero no todo lo que invita o lo que necesita un adolescente cuando está, ¿no? Pasando de ser niño a, a empezar a ejercer ¿no? su querer, lo que siente. Exacto, su autorreconocimiento, ¿no? Claro, Descubrir quién es, porque ese descubrimiento, cuando en la peli aparece, ¿no? Estoy empezando a descubrir quién soy, qué interesante esto, cómo a todos nosotros nos ha tocado atravesar ese proceso y que por ahí lo adquirís mucho tiempo más tarde, ¿no? Descubrir claro. verdaderamente quién sos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, estamos hablando de la película Red, una película que Disney propone, es la primera vez que se va a mostrar en este tipo de películas el desarrollo de una niña, ¿no? La vida de una niña que deja de ser niña para convertirse en una mujer, ¿no? Y todo lo que le pasa a esa niña digamos, mutando, ¿no? De una manera a otra. Que eso, como decía recién Andrea, todos lo hemos vivido de diferentes maneras, ¿no? Ujú. Ustedes saben, no sé si saben, que esta película de Disney fue hecha por una mujer que, bueno, había tenido un éxito importante en uno de sus cortos y, bueno, Disney decide, ¿no? Invertir en esta propuesta de esta autora, guionista, y que ella revela que esta película habla de su vida, ¿no? De su adolescencia. Bueno, qué interesante, ¿no? Qué apuesta interesante también de Disney, de tomar a esta directora que pertenece a una cultura Sí. también donde esta cuestión, ¿no? Vinculada con lo femenino y la mujer también tiene todas múltiples aristas. Sí. Bueno, lo primero que decíamos con Andrea hoy, cuando estuvimos haciendo un par de puntos para el vivo de hoy, era, bueno, el primer punto, ¿no? Esto que pasa en el mundo de hoy, multicultural, estamos hablando de una familia de Asia, ¿no? Que está instalada en Toronto, Canadá. Entonces también está bueno esto que está pasando en el mundo, y bueno, que es uno de mis grandes temas, de cómo se incorpora, ¿no? Cómo se vive la cultura diferente en otro país, ¿no? Y esto lo ves de entrada en la película, de entrada. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí lo que se ve también es de que se sostiene muy fuertemente la tradición, ¿no? Más allá de que Claro. estés a miles de kilómetros de distancia, se sostiene muy fuertemente la tradición y que la tradición construye una comunidad, ¿no? Construye un espacio muy específico y que la determina en un lugar. Pero bueno, eso hace que también esto que traías, ¿no? El hecho de estar introducidos en otro lugar también hace absorber las reglas de ese lugar, ¿no? Su Claro. mirada también, su sistema de creencias, que bueno, lo vamos viendo cuando dice la Comisión de Vialidad determina que a los 13 años ya podés ser un adulto, ¿no? Increíble, Sí, sí, increíble. sí, sí. Sí. Sí, tal vez una de las preguntas que me viene, Andrea, es cómo vivimos nosotros, ¿no? Mm. El nativo del lugar, ¿no? Cómo vive la comunidad extranjera, ¿no? Cómo vive otra Mm. cultura en esa comunidad. Podríamos Sí, decir, digamos, los budistas, los musulmanes, ¿no? pero, Eh, los hindúes, bueno.
cómo no, qué te pasa a vos siendo de donde sos cuando viene toda una familia que es de otro origen, ¿no? Y que tiene, como vos decías, otras tradiciones. Otras tradiciones y que tienen que confluir en esta, ¿no? Pero bueno, viste que se van formando los barrios, ¿no? Sobre Sí, todo en los países anglosajones, la sí, Little Italy, viste, el sí, Chinatown, sí, ¿no? Tenés estas sí, cuestiones que, bueno, que tienen que ver con que van armando pequeños guetos, pequeñas mini ciudades en los lugares donde están, ¿no? Acá claro. siento que están mucho más integrados, más allá de que tengamos nuestro barrio chino, ¿no? Pero hay una integración más grande. Sí, sí, vos Sí, sentís que está integrado, sí, sí, mira, siento la integración, pero por ahí es una percepción personal. Tal vez no todo el mundo lo perciba de esa manera, ¿no? claro, Sí, claro. sí, 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 sí. Bueno, la película se llama Red, no se va a estrenar en los cines, por lo que pude ir investigando, está en el Disney Plus, así que lo sentimos, esto ya se nos escapa de nuestras manos, lo Claro, que te recomendamos es que pidas a alguien que te dé el el acceso acceso, así la podés ver. Bueno, vamos a hablar de esta familia, de esta familia, especialmente de esta claro. niña que empieza a tener toda una transformación, que es lo que nos pasó a todos cuando vamos dejando, ¿no?, de ser niños y nos vamos hacia la adolescencia. Sí, una niña que a los inicios de la película se presenta como disruptiva, ¿no? Sí, Rebelde, con su propia personalidad, con sus determinaciones de gusto, lo que la diferencia de los demás y del resto y lo que la distingue. Y sin embargo, en la medida cuando vamos avanzando en el trayecto de su historia, vamos descubriendo todas sus fidelidades a todo lo que acata, a todo esto que de pronto la toma en un lugar y la hace perderse también de lo que siente y de lo que vive dentro de sí. bueno, ¿No? esto que traes, Andrea, es muy común en todo. Bueno, yo, la verdad es que cuando la empecé a ver, ¿no?, a ella, lógicamente que uno empieza a involucrarse, empieza a ver la propia adolescencia, lo que le costó a cada uno. Y también hoy hablábamos, ¿no es cierto, Andrea, de que, bueno, nuestra intención también en este vivo es despertar un poco a los papás que están con adolescentes, ¿no? Ujú. Despertar en qué sentido, en que en esto, ¿no? ¿Cuáles son las fidelidades, cuáles son las tradiciones? ¿Vos querés que tu hijo siga con tu creencia o te animás a que tu hijo experimente ese anhelo, ¿no? Eso que lo llama internamente, ¿no? Claro, y que Sí, en la película se presenta esto luego, ¿no? De que cuanto más lejos vayas, yo te acompañaré, ¿no? Este punto. Pero claro, bueno, acá creo que el tema principal también es que un hijo adolescente te refleja tu propia adolescencia, ¿no? En qué te callaste, qué cosas acallaste dentro tuyo y cuáles, digamos, por ahí sí pudiste darle vuelo propio también y pudiste generar una integración de ese entre tu vuelo propio, ¿no? Y lo que, bueno, eran las sí, tradiciones de tu familia y tus sí, sistemas sí, de creencia. sí. Es una etapa muy, o sea, papás de adolescentes, hay que agarrarse al carrito porque estás en una montaña rusa. Sí, sí, Y la película nos trae esta posibilidad, tal vez sería muy interesante que papás los vieran con adolescentes y generaran una masa crítica, ¿no? Porque da total. mucho para esto la película. Sí, da, porque vos fíjate que la madre después se alejó tanto de lo que le pasaba ya en la adultez, que a partir de lo que vive la hija empieza a recordar todo lo que reprimió, ¿no? Todo lo que se Claro, guardó, claro, todo, bueno, con todo sí. lo que no pudo. Claro, Bert Hellinger dice, ¿no?, que los hijos nos van a representar todo aquello que guardamos y, ¿no?, Exactamente, rechazamos y guardamos y dijimos, de esto no voy a hablar, esto lo voy a sepultar, y claro. aparecen los hijos mostrándote todo eso que no viste, no tomaste, no integraste, no hiciste un trabajo con eso, ¿no? No, no, absolutamente. Y acá queda muy claro en la expresión de la película de cómo esto le pasa a Ming, ¿no? A la mamá que, bueno, en No, definitiva, ella
Pues, pero al principio vos crees de que, bueno, está en su prolijidad Sí, absoluta. sí, sí, que medita, que no, que está centrada y cuando la hija empieza con toda esta revolución, ¿no? Porque bueno, cuando uno va a dejar, ¿no? De ser niño a tomar su adolescencia, adolecer, ¿no? Para llegar a su adultez, que es un proceso de mucho dolor, porque uno se tiene que separar de los padres, Claro, tiene que ir hacia su yo, ¿no? Yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, y en todo esto también está muy bien explicado en la película toda la parte emocional, ¿no? Todo lo que ocurre, que bueno, sí, a eso le vamos a dar ahora un lugar, pero ahora estamos centrándonos en la relación, ¿no? Del adulto, padre, madre y ese niño que está pasando a ser adolescente. sí, Bueno, y que hay, mi sí. experiencia Ujú. como mamá en esa etapa, vos sabés que siempre tenés como estas ganas de que el chico siga tus deseos, tus proyectos. Eh, yo me acuerdo que en ese momento Sahira escribía mucho y muy bien, escribía poemas, y yo decía, vamos, me vas a seguir a mí. Y en ese momento que yo estaba haciendo terapia con Victoria, Victoria me decía, no le vayas a decir una palabra, te la vas a tener que fumar por dentro para que la chica pueda experimentar su Claro, arte sin condición, ¿no? Sin tener que vos estar condicionándola. Que claro. ella, que si para ella va a ser ese el camino, que lo descubra ella, ¿no? Bueno, Sahira hacía un montón de cosas muy parecidas a mí, ¿no? Cantaba, tenía una voz, yo decía que vaya a coro, porque era lo que hacía yo. Claro, claro. Bueno, Bueno, esto nos pasa, lo vamos a hablar ahora desde el lugar de la madre, que está muy interesante. También vamos a darle un lugar al padre y después vamos a hablar desde los niños, si te parece, de los adolescentes. Primero entremos a la parte sistémica padre-madre, sí, especialmente las mamis. claro, claro. Bueno, esto que traías de Shakira es muy interesante, ¿no? Porque en definitiva ella fue desplegando todo lo que pudo ir tomando del sistema, pero no necesariamente con eso te quedas, ¿no? Totalmente. Claro, Entonces, claro, eso es interesante también de observar, que lo pueda explorar, que lo siga, no necesariamente significa que te vas a quedar con eso toda la vida. Tal vez por claro, ahí lo descubras un tiempo y después aparezca, viste que aparece después en otro momento, en otro ciclo de la vida, luego de los 40 años aparece nuevamente esa conexión. Digamos, un gráfico de Rudolf Steiner que va hablando de estas conexiones en las diferentes etapas de la vida, cómo están conectadas, ¿no? Cómo la adolescencia tiene una conexión con los 40 años, más o menos ese ciclo vital. Entonces ahí vuelve otra vez a ver, bueno, pero si yo pintaba, ¿no? O escribía, claro, o cantaba en el coro, bueno, ¿dónde quedó eso dentro de mí, ¿no? Pero bueno, estas son posibilidades. El punto, como vos muy bien dijiste, es no condicionarlo a que eso lo siga, sino de que lo descubra claro. si eso es Muy verdaderamente el difícil los movimiento. padres, ¿no? Muy difícil nosotros como papás que queremos, ¿no? Continuar, que el legado se continúe. Claro, Eh, bueno, ahí, Andrea, te pido como consteladora, ¿no? Que nos ayudes un poco, cómo los padres pueden adquirir libertad, ¿no? Adquirir la escucha, cómo uno puede adquirir escucha, digamos, esta madre que además, digamos, yo amo a mi mamá, pero la veo a esta madre y yo digo, Dios mío, muy parecida a mi mamá, ¿no? Ama Nena, que era un regimiento general de caballería. claro. No, no. Y entonces, porque la verdad es que plantea todo, ¿no? El primero, eh, eh, digamos, yo llego a casa y tengo que ponerme el traje para poder convivir con mis padres, pero a mí me están pasando otras cosas. Eso le pasaba a la niña. Entonces la niña en Exacto. algún lugar tenía como que mentir, simular, ¿no? Eh, Sí, entonces,
¿Qué Más que nada posibilidad hay ahí? Sí, claro, porque estaba condicionada a la libertad de la expresión emocional. ahí Inmediatamente está, venía el ahí patrón está, de vos debés quedarte acá o cómo vas a elegir tal cosa. Entonces ese exacto. cuestionamiento hacía que cada vez se reprimiera más ese sentir real. ¿M? Entonces, esto que hablabas recién de la escucha tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, porque si yo me puedo escuchar a mí mismo, qué me pasó a mí, entonces puedo también tener la escucha para poder escuchar al otro que también se está descubriendo. Pero tenemos que reconocer de que obviamente había muchas cuestiones reprimidas en la mamá, que eso después lo vamos descubriendo en la película, que lógicamente instalan esta realidad sistémica también en el contexto de lo que era la familia. Y el padre, nada, que también acompañaba a esta madre en esta comunidad de destinos, que es una pareja, diciéndole, bueno, yo te sigo, porque ya después Sí, nos vamos a dar cuenta de que yo te sigo porque vos me elegiste a mí, ¿no? En contra de lo que por ahí quería tu madre, ¿no? En sí, relación a sí, mí. sí. Bueno, es interesante que toda la primera parte aparecen todos los ancestros, ¿no? Exactamente, porque era un templo, ¿no? Donde se veía toda la línea genealógica y se describía ahí claramente un signo muy importante, que era esta tradición de los pandas rojos, ¿no? De ahí viene Red, Sí. como tu hermosa blusa. Y entonces ahí es donde empieza a develarse esta conexión con este animal místico sagrado, en el cual, bueno, surgió en realidad como, pero eso nos enteramos un poco después, surgió como un elemento de protección para a esa generación de familias, ¿no? Es decir, que en Claro, realidad fue un animal de poder, que es tomado, que se pidió a los dioses como una protección, claro, cuando estás los hablando hombres de la habían sido historia esclavizados. de la madre, ¿no? De la abuela de esta niña que tuvo Más, que, mucho más atrás, tuvo que proteger a toda la familia de la guerra, ¿no? Porque también qué interesante, ¿no? Hay una historia atrás que se revela y se devela inmediatamente, ¿no? Con esta abuela que también va a tomar un lugar muy, muy importante más totalmente. adelante. Claro, pero fíjate cómo es parecida, digamos, el planteo argumental a la película Encanto, donde Sí, también sí, había una historia donde surge una vela milagrosa, justamente para este sistema familiar y para lo que va a ser la comunidad. Entonces, acá también aparece este animal mítico de poder, ¿no? Que tiene que ver con esto, de ofrecer protección a la familia y también a su comunidad, ¿no? Que tenía que estar, y por eso había que cuidar esa tradición, como también en la película Encanto. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando hay que cuidar una tradición tan a rajatabla y vemos la similitud en ambos films, ¿no? Aunque no sean iguales, de esto que va convirtiendo un poco en rigidez, va sí, rigidizando el proceso de transmisión de la de tradición la tradición. y va dejando a las personas como desconectadas de lo que les sucede internamente. Entonces esto es muy, muy interesante cuando haces la comparativa de las dos pelis, ¿no? De los dos Claro, films. sí. Andrea está hablando de la película Encanto, que hicimos dos vivos de esa película, Sí, porque tenía de todo así que si no la viste, te la recomendamos, recomendamos los vivos porque hay muchísimo, muchísimo ahí en esas películas para que puedas analizar, ver, y también que te sientes en familia, son películas muy interesantes sí, para trabajar en familia. así es, así es. Así que justamente aparece entonces la tradición familiar con este templo y las Exacto. dos agarrando el escobillón de la misma manera y limpiándolo de la misma manera, ¿no? No, no. Esa escena es Sí, increíble. Mientras a ella la va llevando la música, ¿no? Que para mí era la de los Backstreet Boys. Bueno, hoy hablábamos, Andrea, que para vos eran el grupo Menudo, ¿no? exacto. O sea, ¿cuál fue tu grupo de adolescente, ¿no? Que nada, ¿qué harías? ¿Qué no hubieras hecho por tener un autógrafo O un o por ticket para ir a conocer? ver su show, claro, ¿viste? Exacto, Conseguir el exacto. ticket, que te dejen ir,
que no sea, que no digan que sea peligroso para ir y todo lo demás, ¿no? Sí. ¿Quién no Y lo atravesó eso? en paralelo tenés a una madre que la mira como diciendo, te estás desvirtuando, eso no es lo tuyo, ¿no? Claro. Bueno, interesante lo que genera, digamos, esta escena que vos decías, la niña llega del colegio después de haber estado con sus amigas, que sus amigas le hablan del muchacho bonito que atiende el supermercado. Sí. Bueno, todo lo que te va pasando, ¿no? Con ¿no? El grupo, la manada de amigos, ¿no? No, no, totalmente, y que va siendo coincidente, evidentemente, con un proceso de despertar también hormonal y biológico que estaba Exacto, teniendo. ahí Ay, quería llegar, sí, ahí quería sí, llegar, ¿no? Este, es interesante porque también en nuestra investigación vimos que Disney es la primera vez que va a hablar sobre este proceso de la menstruación, bueno, de convertirse de una niña a una mujer. Y lo vamos a tomar con Andrea para que podamos hacer como un poquito más de conciencia, que podamos abrir un poquito más conciencia a nivel mundial, humano, ¿no? Poder prepararnos mejor para, ¿no? Prepararnos para ese momento. sí, sí. Porque a la madre se la muestra, ¿no? Vos estuviste eso cuando me decías, es muy graciosa porque cuando esta chica empieza a tener, ¿no? Explosiones hormonales que no entiende bien lo que le pasa, Claro. cuán invitadas mucho por sus amigas, ¿no? Este, y ahí es cuando ella se convierte en este panda rojo, que, bueno, que Sí, es, claro. eh, En realidad lo que empieza a suceder es lo siguiente, ¿no? A ver, es como un fenómeno contradictorio, porque tanto esa- la madre, ¿no? Le dice, tus amigas te lavan el cerebro, y las amigas veían que la madre le lavaba la cabeza también a su amiga. Entonces, este fenómeno que era bidireccional, en definitiva, es un diálogo bastante, te diría, frecuente, ¿no? frecuente, En las sí, familias entre total. padres y adolescentes, ¿no? ¿Quién te lava la cabeza? ¿Mejor yo o el otro? Entonces, este despertar, digamos, este despertar hormonal, trae acompañado, que es lo que entendemos del film, un despertar también, ¿no? De estas energías desordenadas, llamadas así dentro del sistema, que tenían que ver con su parte emocional. Y ahí aparece, digamos, este animal de poder convocado por esta ancestra para proteger al sistema, ¿no? Y ahí ella tiene esta conversión, ¿no? Esta Claro, conversión como de que ser la niña pan. en ese punto de la película aparecen como varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Porque la madre llega al baño donde ella está escondida dentro de la cortina, ¿no? Siendo ese animal, ese panda rojo, ¿no? Eh, y esa metamorfosis que siente yo recién bien escuchándote, Andrea, ¿no? Trae la historia ancestral de la línea matrilínea, ¿no? Sí, Que después se van a hacer muy presentes. Y ella, no sabiendo bien qué era lo que le estaba pasando, para que la madre no la viera, que se había convertido en este panda rojo, le dice, tuve mi primera menstruación, ¿no? Y la madre llega al baño con un montón de toallitas, como si eso fuera la lo más solución. importante, ¿no? Exacto. Y nosotros Sí, decidimos con Andrea entrar un poquito ahí, claro, porque, porque ahí sí, aparecen dos aspectos, Gaby, y esto sí, lo analizás luego, ¿no? Se estaba exacto. hablando de una tradición familiar que tenía que ver con el panda rojo, con Red, pero nunca se había dicho exactamente de qué se trataba. Y que esto te tomaba, como decía ella genéticamente, sobre todo a la línea femenina. Nunca se había confesado en realidad. Ella estaba limpiando un templo, manteniendo la tradición, dejando de que los turistas pudieran visitar ese templo, pero en realidad ella desconocía la verdadera historia de qué se trataba. Nunca nadie se la había contado, como así nadie tampoco le había contado lo que podía significar una iniciación, la menarca, ¿no? La primera menstruación. Fíjate cómo todo termina siendo un tabú, ¿no? Como algo Exacto, oculto, que se exacto. descubre cuando hace eclosión en tu biología. Y en este caso
Red, ¿no? Hablando de la menstruación y Red, casi es lo mismo, ¿no? Como algo tabú sale a la luz cuando hace eclosión. Pero Pero sale de una manera brutal, ¿no? Esto también es exacto, interesante, no sé, viste, vos en tu consultorio habrás recibido, ¿no? Esto de que no sé qué le pasó a mi hijo, que pasó de estar, de ser el sobresaliente 10 a, no digo a ser casi un delincuente, pero, ¿no? Para la creencia de un papá y de una mamá que venía sosteniendo, ¿no? Que esto no sí. saliera a la luz. Claro, más que nada el desorden, ¿no? Cuando se comienza a manifestar el desorden, y ahí tenemos las sabias palabras, ¿no? Del padre de ella, diciendo, ¿no? Todos tenemos multifacetas, no es cuestión de esconderlas, simplemente es darle espacio a cada una de ellas. Claro, Entonces, ahí es interesante, pero bueno, esta voz aparece mucho más tarde. Primero se despliega todo este femenino, ¿no? Con su eclosión, ¿no? Que primero es en la niña y después es en la madre como rebote y después se vuelve a multiplicar en la niña y así tiene una escalada bastante interesante a lo largo sí, de la película, ¿no? Hasta sí, que sí. realmente todo esto va tomando otro orden después más adelante. Exacto, exacto, sí, sí. Sí, la Eh, menstruación es un tema bastante tabú en muchos países, ¿eh? En muchos países. En Japón, por ejemplo, vos tenés el derecho a tomarte los días no laborables, o sea, si estás con el periodo, pero hay mujeres que no se lo toman por la vergüenza que le da de ir a decirlo, recursos humanos y solicitar esos días, ¿no? claro, claro. Entonces hay todavía como un estado de vergüenza en relación a eso. Sí. O qué sé yo qué. También esto que hablábamos, Andrea, que poco se conoce, poco se habla de la transformación hormonal, o sea, esto también lo toma clarísimo la película, ¿no? ¿No? Ujú. Hay una madre que llega con las toallitas, pero lo que había que ver ahí no era solamente lo que estaba pasando físicamente, sino toda esta transformación. ¿Cómo le podemos dar, ¿no? Conocer el cambio hormonal, esta como bipolaridad que puede uno empezar a sufrir, cómo contenerla, ¿no? También hay algo muy importante que dijiste hace un rato y es que cualquier mamá que tenga adolescentes en casa o papá, que se mire en ellos, ¿no? Que mire sus adolescencias, que mire lo que le pasaba. Totalmente, cuánto se reprimió. Porque acá en la película queda clarísimo, ¿no? Que a partir del movimiento de la hija, ella empieza a recuperar todo lo que ocultó de sí misma. Entonces, y que era muy difícil, porque inmediatamente cuando ve el panda rojo, ella acelera y no creía que esto iba a ocurrir tan pronto. Entonces ella había negado una parte de sí muy fuerte. Y esto es fundamental, porque en realidad eso es lo que causa dolor, no todo lo demás. Claro, lo Todo que, lo lo que demás estás es diciendo, anecdótico. Andrea, es que el panda rojo ya también había sido en la madre y después nos enteramos que es en la abuela y en todas las tías. En todas Cuando las mujeres, en todas todas las las mujeres mujeres. del sistema. Claro, que tienen a la famosa bestia, relatado así desde el film, ¿no? Que bueno, que tiene que ver con estas energías desordenadas, pero que en realidad dan tanto poder y tanta fuerza. Pero en definitiva, lo que se juega en esta relación madre-hija, que primero es de devoción, ¿no? De exclusividad, de conexión absoluta, de que parecía que nada las podía alejar a la una de la otra, todo en realidad, todo esto que había quedado oculto, estaba creando una disrupción muy grande en el vínculo. Y justamente en una parte de la película, del film, le dice, espero que esto que estoy descubriendo de quién soy no me aleje de ti, Claro. porque esto es lo que después duela a un hijo, que este descubrir quién soy yo no me aleje de ti, mamá o papá. Entonces, acá creo que está la Eso es lo clave de esa es todo la el clave. encuentro. Claro, Claro. esa es la clave. Esa es la clave, ¿no? Porque Esa. ahí veíamos cómo en realidad la madre estaba alejada de su propia madre. Y que cada vez que Sí, sonaba el teléfono y esa abuela llamaba, había una cosa como que tenía que alinearme nuevamente a todo lo que se me había bajado, de que tenía que estar en una perfección
volvemos en la similitud de la película Encanto, ¿no? Otra vez aparece la perfección, ¿no? Y que Sí. lo que te exige como perfección de lo que tenés que ser. Ok. Me gustaría, Andrea, que pudiéramos adentrarnos un poquito más sobre esto que recién acabas de decir, que es sobre la línea matrilínea, ¿no? Cómo incide en el sistema, en los descendientes, ¿no? Ujú. Porque bueno, esto es importante para los que nos están escuchando y porque uno dice, bueno, no hablé más con, digamos, me guardé este poder adentro de mí y no lo voy a dejar salir nunca más, porque es un animal de poder, ¿no? Claro. Y esto viene de atrás, ¿no? Viene de toda la línea ancestral. Y esto como sí o sí despierta en un hijo. Totalmente, despierta de una manera totalmente abrupta, sin que pudiera, sin que pudiera, digamos, hacer un recorrido previo de lo que podía pasar. Y esto, claro, la invita a ella también a encontrarse con ella. Por eso en esa parte, cuando aparece el panda, dice, bueno, yo quiero descubrir de qué se trata esto. Y cuando ella lograba alinearse, en la Sí, armonía de su parte emocional, volvía a recuperar su forma, ¿no? Su morfosis de niña, que era lo que quería. Entonces empezó a autorregular esto. Ella creó un sistema de autorregulación muy interesante que no, donde no la educó la madre, lo tuvo que autodescubrir en sí misma. Entonces había una prueba, parece que era tradición de la familia también, de qué pasaba con la máxima ternura. Y le llevaban esta caja de cartón con los gatitos para ver si se podía resistir a la máxima ternura y no desbordarse hormonal y emocionalmente por esto y poder controlar a que la bestia no se manifestara. Muy claro, interesante eso también, sí, porque no muy tenía que interesante. ser solamente con emociones negativas de ira donde el panda aparecía, Sí, sino sí, también en emociones extremas que tenían que ver con esta emocionalidad de la ternura, de lo que fuera, ¿no? claro. Estamos hablando de la película Red que está en Disney Plus, la podés ver ahí. Y estamos haciendo una comparación con la película Encanto, que estuvimos ya trabajando con Andrea en Dos Vivos, que te invitamos a que los veas. Que bueno, entre las dos películas tenés un montón de material. En realidad lo que estamos haciendo, estamos aprovechando estas películas para que desarrollemos mejor los vínculos, ¿no? Porque bueno, en las constelaciones familiares se dice, para el amor se necesita orden. Totalmente, un orden que lo que va haciendo es de que fluya mejor las fuerzas del amor, ¿no? En todo Claro, esto. Y claro. bueno, justamente acá esto es lo que sucede, ¿no? Cuando vemos esta interrupción del vínculo entre la propia madre de Mei Mei y, digamos, y la abuela de ella, ahí entonces podemos ver cómo esto en realidad, esta manifestación había creado un alejamiento. Se mantenía la formalidad del vínculo, pero se estaba alejado desde el corazón con el otro. Claro, Entonces, esto es lo que se juega en la película y es lo que May, digamos, busca después finalmente no perder con la madre, pero el enfrentamiento es parte también del encuentro, porque está claro. recreada la escena del enfrentamiento, es bien a película, digamos, oriental, donde se convierten en monstruos que caminan en ciudades, ¿no? Y derriban edificios o rompen Sí, cables. sí, Y esto es muy interesante porque en la relación madre-hija el enfrentamiento también es parte de ese claro. descubrimiento, de esa interrelación. Sí, Entonces también sí. es parte del amor, ¿no? Si vos lográs volver a reunir las partes que quedaron ocultas, fragmentadas o en secreto, ¿no? También. Sí. Recién cuando hablabas con respecto a este vínculo tan importante con la madre, ¿no? Ujú. Y con esa madre, con su propia madre, Sí. eh, que es uno de los aspectos vitales del sistema familiar. Sí, sí. Yo reconozco que tengo una red matriarcal bastante fuerte, ¿no? En ese sentido, porque ninguna hija se desplazó sin la madre al lugar nuevo a que iba y demás. Sí, Entonces, yo, digamos, desde lo carnal puedo comprender
de qué se trata esa unión, ¿viste? Más allá de que a veces las fricciones pueden ser muy, muy potentes, pero también es parte, esa fricción, de poder traer lo nuevo, ¿no? De poder traer lo nuevo al sistema, porque si no, el sistema se va como envejeciendo, producto de que no ingresa nada diferente, ¿eh? Sí. Entonces, esto creo que es Esto, también... esto sí que es interesante. Bueno, eh, yo quisiera, Andrea, que hablemos un poquito del enemigo interior, sí, que es lo que muestra la película y que la necesidad, una necesidad imperativa de la vida que asumas a tu enemigo, que asumas tu poder, ¿no? Porque si ese poder vos no lo llevas a cabo, se convierte en algo terrible, ¿no? Totalmente y destructivo, Y destructivo, porque, exacto. porque la película lo muestra todo el tiempo, esto, lo destructivo que podía ser, ¿no? Pero si esto en realidad era tomado desde un lugar bien acogido, podía ser algo que podía ser hasta incluso generar admiración en otros, ¿no? Admiración en otros, porque esto se veía, ella tenía mucha vergüenza de que Red saliera, que el panda rojo saliera para afuera, pero cuando vio que dentro de su comunidad social esto era bien recibido y que todos querían abrazar al panda y que a todos les parecía con panda o sin panda era magnífica, entonces, bueno, esto también a ella le dio la posibilidad de decir, también entonces puedo tener esto y puedo ser aceptada, amada, ¿no? O incluida. Pero bueno, este fenómeno de la destrucción y del amor es el que también se juega como polaridad en el encuentro con los otros. ¿Me van a tomar o no me van a tomar? Después, bueno, Claro, lógicamente ahí en la peli también se muestra cómo podía existir esto de si te distingue algo, el abuso que puede haber con eso, ¿no? De que sí, haya chicos que te sí, digan, bueno, te exploten para que vos, nada, lo pongas ahí y hagas lo que, está bien, ¿no? Como una especie de juego de sí, sometimiento y demás. Pero sí. bueno, esta parte del color. Sí, acá lo más importante desde lo esencial es ver cómo este liberar el poder personal, que era lo que vos traías recién, puede ser usado de manera, si lo tenés integrado, de una manera que pueda integrarse entre la destrucción y el amor y crear una fuerza real, ¿no? Pero Claro, bueno, esto sí que es importante que todos podamos tener conciencia, ¿no? Porque viste que el poder es algo que no se toma. no, Entonces, bueno, eso genera, como decías recién, mucha violencia y bueno, y total, adentro tuyo puede hacer estragos, ¿no? absolutamente. Eh, exacto. Entonces, más que tomarlo como un sentido positivo o negativo, sino como porque bueno, en este sistema familiar de la película estaba puesto como en un valor negativo. Totalmente, estaba puesto como un valor negativo y había que encerrarlo en un talismán, en un amuleto, Exacto, ¿viste? Como que sí, había que guardarlo. ¿Cómo es? Entonces, en el momento que hacía eclosión, había que hacer el ritual de la luna roja, que era la apertura del campo astral, conectarse con la ancestra, sí, sí. pasar por ese portal para poder separar a la bestia, ¿entendés? A eso que te distingue de tu identidad de personalidad o egoica que tenés en este plano de 3D. Era muy interesante, había que escoger a esta luna, en realidad es un eclipse de luna que coloca, digamos, a la luna en ese color, y bueno, y esto es interesante, ¿no? La apertura del campo astral, el ritual, el círculo y la conexión con la canción del corazón, que es lo que hace que estas dos entidades, la entidad de la personalidad y la entidad de la bestia, puedan separarse. Pero Claro, bueno, ahí vemos qué pasa, ¿no? ¿Qué decide May, ¿no? Con esto. claro, ¿qué decide? Qué interesante. Creo que entramos como a la parte más exponencialmente fuerte de la película, que uno mirándola puede decir, bueno, eso pasa en esa cultura, eso pasa en esa película, es una película. No, lo que nosotros queremos decir con Andrea, que eso pasa en todos, ¿sí? Y que Sí, estamos, ¿no, Andrea, en un momento de la humanidad para que tomes tu poder,
para sí, que la vida te está llamando ese poder que por ahí no jugó, ¿no? Un abuelo, una abuela, que está guardado como en un ropero en 5.000 llaves, o como bien muestra la película, en un talismán. Entonces, sí. bueno, nuestra idea hoy también es convocar, convocar tu poder, ¿no? ¿Qué pasa con tu poder? Sí, y que en la película claramente esto se ve cuando todo el linaje matricial se alinea para ayudar a una descendiente, que era la madre Exacto, de eso May, me pareció maravilloso, a sí. que pudiera integrar este proceso, porque en realidad se le había descontrolado a ella el uso de su poder. Había entrado en tanta contradicción interna por no haber podido realmente integrar a Estás ese hablando de la mamá de la niña. la mamá de la niña, ¿no? A su proceso Sí, que el multifacético. panda de ella era 7 veces más, Totalmente, 7 totalmente veces más destructor. correcto, Sí, sí, pero porque eso sí, correspondía también a algo muy acumulado que traía ella en ese proceso. claro. Entonces, fíjate cómo el linaje femenino decide romper todo su talismán, liberar a sus propias bestias, la madre incluida, ¿no? La abuela esta, la abuela materna, y decir, bueno, vamos por mi hija, ayúdenme ustedes también, a todas las tías, y todos fueron a ese proceso, Bueno, es incluido un poco, es así, ¿no? En las constelaciones, total. cuando vos vas trabajando, ¿no? Van apareciendo las ancestras, las que guían, ¿no? O sea, Exacto, no es solo, ¿no? muy bien, no se hace solo, no se hace solo y eso en la película también queda demostrado, ¿no? Que no lo haces solo, lo haces con la fuerza de tu linaje. Y ese linaje comprende de que cuando se vincula desde ese lugar, genera una fuerza totalmente, nada, de otro orden, ya no tan separado uno de otro. Y bueno, Claro. ahí se logra la reconciliación entre esta abuela materna también y su propia Sí, hija. sí, 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 sí. Yo te voy a preguntar algo más y después ya vamos a abrirlas a las preguntas o que nos quieran preguntar. Andrea, interesante lo que decidió esta niña. Esta sí, niña decidió quedarse con su animal de poder, quedarse con su poder, no separarse de él. exacto. Porque el resto, ¿no? Esto se vio clarísimo, cuando la madre, la abuela, las tías, ¿no? En el ritual van dejando a su panda rojo y ella decide tomar esa fuerza que la lleva a encontrarse con esta ancestra guía, digamos, ¿no? Sí, Con la iniciadora de este poder en la familia. exacto. ¿Y esto qué significa en el sistema? ¿Qué significa en las constelaciones familiares? ¿Vos qué dirías? Y mirá, lo que significa claramente es la recuperación de algo original, Ok, que fue siendo excluido a lo largo del proceso, porque ahí en la misma película se expresa lo que fue vivido como una bendición, se fue convirtiendo a lo largo de las generaciones como una maldición. Entonces, bien dicho y mal dicho, finalmente, se cierra en esta descendiente, en la pequeña, todo ese círculo, que ya no se polariza más. Desde claro, las constelaciones podríamos decir que May integra todo el proceso no polarizándolo más, porque se claro. había polarizado. Y eso es donde ella recibe desde su fuerza ancestral digamos, esta reunión, porque hacen como una danza, ¿no? Sí, hacen una danza Una maravillosa. danza astral, Sí, donde ella, bueno, se siente esa integración de algo que había sido bendecido y que luego fue maldecido porque se consideraba algo que no estaba adecuado, que no se podía mostrar, algo que tenía que ser ocultado, finalmente en ella, al decidir quedárselo, lo integra de una manera. No es que se lo queda como una rebelión, ¿no? Esto es, no, me no, quedo se lo yo porque a mí integra, me sí, toca. ¿Eh? sí, sí, sí. Hay que animarse, ¿no? A tomar ese poder. Hay que Y animarse a tomar ese poder e sí, integrarlo bien, no polarizarlo más. exacto, exacto.
Eh, También en esto que ibas relatando, qué importante es llegar a esa fricción, ¿no? Que a veces queremos Sí, evitar a llegar sí, a los problemas, llegar a los puntos medulares donde está la máxima polaridad sí, y qué importante es, bueno, esto que trabajamos desde las constelaciones cuánticas, que es ponerte al servicio, ¿no? totalmente, Este, totalmente. ese suceso que está pasando, que involucra a mucha gente, a muchas generaciones, a Ujú. muchos ancestros, necesita de todos ustedes para una, digamos, reintegración, ¿no? Porque no es solamente integración, sino que Exacto. convoca a todas las eras de ese sistema familiar. Totalmente, reunificándolo, ya no dividiéndolo más, ¿no? O no excluyéndolo más, Claro, principalmente. claro. Entonces, acá la Sí, importancia es la reunificación, ¿no? Convertirlo en una unidad. Y esto es lo que pasa en ese proceso que es muy interesante y donde vuelvo a repetir, el rol del padre de la niña tiene un rol interesante, ¿no? Porque habla de esto, ¿no? Él pesca, digamos, él capta la máquina de video, ¿no? Y ve ahí los videos de su hija siendo un panda rojo con sus amigas en el colegio y la llama a la reflexión y le dice, qué interesante, nunca te vi así, nunca te vi en esta expresión, ¿no? Tan liberada, tan suelta, tan siendo vos misma, ¿no? Como que esta nena cada vez que llegaba a casa llegaba como una cosa muy obediente, con unos carteles que tenía en la pieza que sí, se decían educar, trabajar, escuchar, no sé, eran todas acciones muy determinantes y donde claramente, bueno, vemos que el padre la redescubre. Esto de, a mí me hizo acordar mucho a mi papá también, ¿no? De que claro. el padre te redescubra y diga algo que tiene que ver con vos y que te diga, esta es tu máxima libertad, que pensalo, ¿no? Fíjate si Sí, lo que es esconder o no. claro. Bueno, estamos hablando de la película Red, ¿no? Que hemos por momentos de este vivo hemos estado, Andrea estuvo linkeando con los que hicimos de la película Encanto, dos películas de Sí. Disney que les recomendamos. ¿Eh? Bueno, a ver, ¿qué nos quieren? Dice que expliques la escena donde May ve a su madre en el bosque, ahí toma a su mamá tal cual es. Sí, en realidad puede identificar su propio proceso, ¿no? Es muy interesante esto de que May ve su propio dolor adolescente, su propio dolor y su propio sufrimiento en la madre ahí, escuchando esto mismo que a ella le pasaba, de nunca logré ser tan perfecta para que me quieran, porque esto May Sí, lo decía. Entonces, May ahí escucha el reflejo de su propia voz. Es como el reflejo de tu reflejo. Podría ser bidireccional, no importa cómo. claro, claro. ¿Eh? Y es Eh, interesante cómo esta hija rescata a la madre en ese punto. Entonces, volvemos al vínculo, ¿no? Diario de una madre con su adolescente hija, ¿no? De cómo esta escucha puede activar un proceso de redención para ambas. para ambas, Porque exacto. acá había que escuchar esto de la perfección, Bueno, ¿no? en esta película la que hace toda la labor es la hija, ¿no? Sí, sí, es la que lo empieza así a los tumbos, pero después va comprendiendo el proceso en la medida que avanza también su proceso para sí misma, pero primero lógicamente está revuelta y con mucha confusión, como Sí, cualquier sí, nada, persona sí, que se despierta ante lo nuevo, ¿no? sí, sí, tal cual. Bueno, ¿qué recomendás? No solamente la toma del poder, bueno, yo quería que habláramos un poquito sobre la buena conciencia y la mala conciencia, que es algo que se combate, que es lo que Totalmente, la pasa película es la en base la de la película, película. sí, 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 porque si no sigues el mandato tradicional, ¿no? A mí me encantó esa frase del inicio, ¿no? La primera regla de nuestra familia, ¿no? Honrarás a tu padre y madre porque te lo dieron todo, ¿no? Pero a veces llevar demasiado lejos eso puede hacer que te olvides de honrarte a ti misma, ¿no? Entonces, esa frase que May dice mientras va hablando de su sistema familiar y de cómo se presenta en el inicio de la película me parece muy interesante, porque en definitiva, cuando está este exceso, ¿no? de obediencia al mandato, al sistema de creencias, a la tradición,
cuánto te aleja de no reconocerte también quién sos vos en este sistema, ¿no? En Claro, esta expresión del sistema. Pero claro. realmente la relación madre-hija es una relación muy poderosa, Gaby. Yo creo que es una de las más poderosas que hay, ¿no? Entiendo también, padre-hijo es lo mismo, ¿no? Vimos en la película de Proyecto Adán esto, entonces Sí, es de muy Proyecto Adam. interesante. Sí, Sí, Proyecto Adán, cómo, es muy interesante, Gaby, cómo uniste sí. las dos películas, tanto ya sea intencional o No, intuitivamente. fue así, fue como nos surge, ¿no? Que Sí, estamos, parece que el campo cuántico quiere, ¿no? total, Hijo, padre, nos está claro, llevando a tener que reconciliar, ¿no? Reconciliar, ver, entrar en las líneas de tiempo. sí, También yo quisiera, no se ve en Netflix. Esta es una película de Disney que no va a estar estrenada en los cines, por lo menos en Argentina. Así que fíjate si la podés encontrar en Disney Plus. Eh, Andrea, ahí me fui, era algo importante. Hasta. Eh, Podemos entrar un poquito al tema de género, ¿no? Porque hay algo que a mí me impactó muchísimo, pero me lo dejó como un llamado, ¿no? Como un llamado personal. Porque bueno, vos sabés que nosotras venimos trabajando mucho con el femenino, ¿no? Para mí fue hermoso ver en la película, ¿no? La importancia de que toda la línea femenina, ¿no? Madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, ¿no? Todas, todo lo que importa en la descendencia, sí, ¿no? Porque sí. uno cree que, bueno, que eso que vivió mi bisabuela, eso no importa, porque eso no le va a pasar nada a nuestros hijos. Y Sí, sí, pasa, y sí, sí. pasa y mucho, pasa y Y mucho. además no solamente a nivel sistema familiar, sino a nivel colectivo, ¿no? Total, Entonces yo realmente me puse a pensar ¿no? En todo digamos, todo ese trauma que la madre tenía con respecto a su poder, ¿no? sí. Y que eso la lleva a tener digamos, a comportarse de la manera tan rígida que se comportaba, Ujú. y que bueno, y que cuando se manifiesta su enemigo, ¿no? Porque ese poder que fue bendecido en un momento del sistema, como decía, pasó a ser como la Una maldición, ilusión, ¿no? claro, Exacto. exacto, sí. Entonces, cómo eso puede traer, porque lo que muestra en Red, en la película Red, la madre muestra estas acciones de tanta violencia, discriminación, eh, pero atosigamiento, ¿no? O sea, el comportamiento de esta mamá, eh, para ver, ¿no? Pero la atosigaba a la niña, ¿no? Todo lo que pasaba en la escuela, cómo la perseguía, Sí, sí, ¿no? sí. Pues Eh, en realidad, claro, iba creando más estigma en ella, ¿no? La exacto. estigmatización, sí. Y esto lógicamente cada vez dolía más, porque si había algo donde, viste, hacía todo para agradarla y todavía no era suficiente, y la madre hasta la perseguía en los lugares más íntimos, de donde ella, digamos, circulaba, qué sé yo, debajo de la cama, toda esa cuestión, ¿no? Sí, y eso, en la escena donde la lleva al supermercado y Sí. la expone a la niña, ¿no? Creyendo que el chico se había sobrepasado, o sea, generó todo un guión que nunca fue así. Claro, claro, pero esto es lo que pasa, ¿no? Cuando Sí, se sobreidentifica el vínculo, ¿no? Y entonces vos sentís que todos dañan a tu hijo, ¿no? Y como que no. Esto de la escucha que lo trajiste al inicio de la película, de este vivo, de la sí, película, sí, que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De que cuando no se escucha bien y todo se va convirtiendo en un punto ciego. Pero el punto ciego que tenía la madre, y que la lleva a estos extremos tan tremendos, que en la película se ve claramente, tiene que ver con esto de no haberse escuchado a ella misma. Porque eso que se fanatizó, por eso no es un justificativo, pero estamos describiendo un proceso.
que un en la proceso. medida, claro, que en la medida que vos ocultes, viste, te extremes, ahí esto te va a llevar indefectiblemente a que después atropelles al otro, no lo puedas ver, no lo puedas escuchar, porque en Claro, definitiva, ¿qué sucedió? No te viste a vos ni te escuchaste a ti mismo. exacto. Lo que me parece interesante, Andrea, son lo que pasa en el colectivo con respecto a esto que vos no asumís y que se empieza a convertir en algo muy violento, en actitudes muy violentas en las Totalmente. cuales todas, o sea, esto es lo que me parece interesante, porque esto de alguna forma está pasando en el colectivo, ¿no? En este Totalmente, momento. totalmente. Por eso en esta época muchos de nosotros estuvimos hablando, los voces, digamos, de diferente naturaleza, que fuimos diciendo, trabaja tu propia guerra, ¿no? Trabaja tu propio Exacto. conflicto que no tenés resuelto, tus guerras con diferentes situaciones o personas, para que esto no siga alimentando el inconsciente colectivo de la humanidad y no sigamos creando tulpas, ¿no? Campos de energía, campos de frecuencia que estén vinculados con esto que no termina, ¿no? Que se sigue retroalimentando a sí mismo. Por eso la película Red, si la pones desde un punto de vista filosófico, es interesante, porque realmente es integrar esas partes desordenadas, la bestia que se lleva Sí, adentro. exacto, exacto. Ahí estaban preguntando si Red, si el panda eran emociones reprimidas, ¿no? Claro, Que es un exactamente, pero poco emociones, todo, ¿no? No exactamente. solamente son emociones reprimidas, sino es todo un poder que viene de la línea matrilínea, que como decía Andrea hace un rato, había sido una bendición para esa línea. Me pareció también muy interesante esto que hablábamos hoy, hablando de la guerra que trajiste recién, ¿no? Que hubo un momento en la humanidad donde los hombres han tenido que ir a la guerra y las mujeres han tenido que quedarse en casa protegiendo a la familia, que esto lo Sí. muestra el principio de la película, que bueno, ahora estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y Rusia. Eh, y, y, esto, ¿no? Esto que en su momento fue lo que salvó a la familia, ¿no? A este sistema familiar, empezó a tratarse de manera, se censuró ese poder. Sí, en realidad se empezó a convertir en una molestia, ¿eh? En una molestia que donde debían ser guardado y atrapado. Claro, Entonces, claro, por eso es tan importante que muchas generaciones después, con la aparición de May, esto logre volver a unir esta polarización, volvemos a repetirlo entre esa bendición que generó la manifestación de esto que se convoca como fuerza y la maldición en la que se convirtió después. claro, Entonces, ¿cómo claro, May reúne a esas partes para esto? Y es muy claro. interesante porque en el final de la película empieza May, una vez que después se encuentra con la madre en ese bosque, digamos, astral, ¿no? Del otro, digamos, de la otra parte del portal, y ella dice, ¿no? Todos tenemos una bestia interior, todos tenemos una parte desordenada, ruidosa, extraña, en nosotros escondida. Y muchos no dejamos que esto salga. Yo lo hice. ¿Qué haces tú? Claro, Entonces, maravilloso, no, ese maravilloso. es el final, así es como termina la película, y de esto se trata, ¿no? No sacarlo desde su poder destructivo, sino de poder, como decía el padre, vuelvo a repetirlo, las múltiples facetas que todos podemos tener y que lo que necesitan es que les demos un lugar, ¿no? Un Claro, lugar. claro. Ahí estaban preguntando, pues, por el linaje paterno, que no. En esta película se trata el linaje materno. Sí, y que volvemos a repetir, fue muy coincidente porque Sí, en la película anterior se trabajó claro, esta interacción del niño, adulto y padre desde lo claro. masculino. Andrea está hablando de que en el análisis de hace una semana atrás estuvimos trabajando Proyecto Adam, que sí la ves en Netflix. Es una muy buena película de Netflix, donde se nos muestra toda la cuestión de el padre y el hijo. Así que también te lo recomendamos. Este, es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, Andre, ¿algo más? No, simplemente decir, bueno, que de esto se trata, ¿no? ¿Qué parte de nosotros todavía nos queda tomar, ¿no? Y claramente
poder escuchar las dos voces, la de padre y madre, ¿no? En definitiva, porque no era solamente, digamos, encontrar solamente la relación con la madre, sino que acá también el padre empieza a tomar una visibilidad gracias a las intervenciones precisas que hace, cuando le Sí. invita a la hija a que escoja, ¿no? De Claro, lo parte que de estás diciendo es que que es escoja. importante, todos, ¿no? Que son importantes los dos. Claro, exacto, ¿Eh? exactamente. Trayendo también esto de que hay muchos papás que excluyen a uno, ¿no? Y que Exacto. para los niños es muy importante, aunque no te parezca, aunque no estés de acuerdo, aunque estén separados, lo que suceda, pero el niño o la niña necesita de sus dos papás, de sus dos polaridades. Exactamente, porque esas voces integran a todos, Si las dos. dejo un silencio para que lo puedan ir haciendo, ¿no? Porque estamos en momentos donde también, ¿no? Se excluye una de las voces. Como si fuera solamente importante una y si me hago cargo yo y voy a tomar toda la responsabilidad de todas las voces, no. Exactamente, exactamente. Así que acá estamos para poder recuperar nuestro poder personal, para incluir todas las voces también, nuestras voces que vienen tanto de papá como de mamá, y poder realmente hacer algo nuevo con eso, tomar la propia decisión. Y esto de que si uno se siente a veces que está yendo hacia lo diferente, de no temerle a que se aleja, el temor a alejarme Esto me parece del hermoso. otro. Esto Ujú. me parece hermoso de incluir, ¿no? La posibilidad que te da la vida de pegar un salto, ¿no? Ujú. Así es, así es. Sí. A ver si todos se animan a pegar esos saltos y no seguir en modo de repetición. Totalmente, totalmente, que lo que hace es detener la energía de ese sistema, la circunscribe a una, digamos, a una circulación que, bueno, y ahí nos fijamos, ¿no? Que en la parte final de la película, ella, digamos, ya como panda, pues rojo, con la manifestación de su tradición puesta, digamos, a la luz, también el templo cobra otra vida, ¿no? Porque se muestra algo más real, no algo Claro, añejo, ¿no? Histórico, sino de que empieza todo a cobrar para la comunidad también otro valor, porque en claro. definitiva, digamos, este animal de poder no estaba solamente al servicio de este sistema, que sino también estaba al servicio de la comunidad. Y la comunidad se vivifica desde este nuevo lugar. Ok, acá tengo dos preguntitas más, André, y Sí, ya cerramos. Bueno, acá dice Patricia Betina, qué triste, mi mamá excluyó a mi papá y lo conocí de grande. Bueno, Patricia, ahí tenés una labor que hacer vos. y Mirá, hermosa, ¿no? no, Claro. la niña en la película no dijo, bueno, qué pena todo lo que me pasó, sino que fue hacia lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está la posibilidad de ese sistema, ¿no? En ella, de que pueda redescubrirlo y comunicar otra cosa para más adelante, ¿no? Claro, claro. Porque además para Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, los padres permanecen vivos en la descendencia. O sea que en vos tu papá vive, no Totalmente. muere. Y poder amarlos sin preferencias, ¿no? A los Claro. dos. Bueno, Iván acá dice que su hijo tiene autismo y el padre lo abandonó. Dice cómo puede hacer ella un trabajo para integrar al padre. Bueno, primero viendo desde qué lugar, o sea, recuperando tu conexión desde donde lo elegiste, desde donde elegiste a esta pareja, porque a veces uno se pierde. Esto lo vimos en las constelaciones este fin de semana asistidas con caballos, desde dónde fue que elegiste a la pareja y cuando recuperás eso podés abrazar incluso hasta lo más difícil del otro, ¿no? En este Claro, caso, bueno, sería el abandono, pero a veces hay que abrazar otras cuestiones más difíciles en relación a un padre, ¿no? Y entonces al padre de tu hijo. Entonces, en este caso, es esto, ¿no? Recordar qué te unió a él, qué parte del amor, de tu amor, se unió a él. Porque entonces de esa forma es donde es más fácil poder comunicarle esto a tu hijo, que ese hijo no pierda la conexión.
claro, qué importante lo que Porque estás el otro se diciendo. haya ido. Sí, Bueno, acá Lorena dice que no ve a su hijo que está viviendo con el padre hace como un año. Bueno, es un poquito un poquito como lo que estabas diciendo es un poquito más eso, ¿no? Eh, volver a esta integridad. totalmente. Porque si vos recuperás el punto original, donde se gestó tu vínculo con el otro, el encuentro con el otro, entonces tenés la posibilidad de ir con esa mirada, a la mirada de este hijo, ya sea que esté con vos y que el otro no esté, o que esté separado de vos, ¿no? Ese es el Mm. punto de encuentro, el punto que te unió al otro. Ese es el punto inicial ahí, ¿no? Porque siempre nos Claro, quedamos en el punto de la separación, pero nunca volvemos al punto inicial donde nos reunimos, donde nos encontramos. volver a ese punto, Andrea, es recuperar eso que nos unió. Y sí, porque es el punto de mayor fuerza, ¿no? Y justamente es un punto. Después viene la separación, que es el alejamiento del punto en dos, estableciendo una línea ahí. Y vos fíjate de que por más separación que haya, de los dos, este punto que se separa, queda una línea que te sigue vinculando. Lo que pasa es que en un extremo y en otro. Claro. Entonces, cuando yo puedo volver a hacer esto, fue una enseñanza sufi de mi maestro sufi. Me dice, cuando puedas volver a reunir los puntos, ahí estarás en el centro. Y en el centro está toda la fuerza de lo nuevo otra vez, Mm. de esa sanación. Qué bueno, qué interesante lo que acabas de decir. Espero que esto pueda ayudarlos a muchos a reconstruir el vínculo, ¿no? Sí, 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 porque nos perdemos. A veces se produce tanta explosión Sí, el sí. conflicto que te perdés qué fue lo que inicialmente de dónde se partió, de una unión. Además, lo lleva el hijo, la descendencia lleva esto. Correcto, correcto, exactamente. Y ahí es donde, bueno, Imagínate si se sigue fagocitando, ¿no? La desintegración, entonces ujú, el niño, digamos, cada vez se va a polarizar más. totalmente, totalmente. Por eso ahí está el reencuentro, ¿no? El reencuentro de esa vinculación. Claro. Bueno, ahora vamos a una más, Aida. Aida dice, soñé con mi abuela que compartíamos mate, durmió al lado mío tomándome del pecho y me dio una paz tremenda. Qué Bueno, un poco hermoso, lo que pasa en la película, ¿no? qué hermoso. Hermoso que hayas tenido esta experiencia. Dice, ¿qué significa eso? Todavía no he entendido qué es. No, bueno, No hace justamente, falta. no hace falta, ¿eh? Tu corazón me encontró y ella te encontró a vos. Exacto. Bueno, Eh, esto lo vivimos cuando estamos constelando, ¿no? Cuando se mueve el sistema familiar. Seguramente hoy ustedes que han estado en este vivo y que nos escuchen después, se les van a mover mucho las fichas, ¿no? Van a aprovechar muchos ancestros a meterse en esta línea, a hablarte, como ex- hizo en la película todo ese linaje femenino, ¿no? Ujú, así es, pero en realidad hablarte para esto, ¿no? Para una integración, porque cada uno ahora tiene que hacer lo propio de cómo genera un nuevo campo de información. Claro, claro. Para los que ya hicieron el trabajo de comunicarse con todas las líneas, ya está. Ahora Exacto, tenés que pegar un salto, ¿no? exacto, Y no identificarnos más con eso de atrás, sino con lo nuevo que nos está pidiendo la vida. absolutamente, y crear ese campo Bien. nuevo de información. Qué importante esto último, porque bueno, ya está, ya hicimos lo que había que hacer, ahora la humanidad tiene que pegar este salto Total, cuántico, ¿no? Sí, total, sí, total, así es, sí, así es. Así que, sí. Así que hermoso, identificate con lo propio. totalmente, ¿eh? ¿Y qué hacemos para encontrarnos, con eso propio y cómo lo llevamos a la vida? Exacto. Bueno, André, gracias por Ay, este momento, ¿eh?
Gracias. Gracias siempre por tus comprensiones, por los análisis, porque llevan tiempo y estás con la agenda a tope. Así que bueno, tenemos que ir pensando qué próxima. Por favor, no nos pidan más Disney, ya cumplimos. Ahora queremos ir a temas, ¿no? Hemos tenido películas Power, ¿no? Igual nos abrimos este servicio, le entregamos este servicio a esta comunidad y bueno, vamos a ir investigando con Andrea a ver qué otra película nos abrimos como esto que decía recién Andrea, a lo nuevo. A lo nuevo, ¿eh? A ver si podemos ir empezando a crear nuevos campos de información. Veamos Sí, eso. por favor, por favor. Bueno, muchas Gracias, gracias, Nadine. gracias. Un abrazo a todos y bueno, y ahí seguimos. Un beso grande. A todos. Gracias.